Hola, soy Miguel Angoitia del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y junto con Paloma Tobes hoy vamos a hablar de las exenciones objetivas del impuesto sobre sociedades. En el impuesto sobre sociedades ya vimos cuando hablamos del hecho imponible y el contribuyente que existen varias exenciones subjetivas que pueden ser totales o parciales. Estas exenciones subjetivas se refieren a empresas o agentes económicos que se encuentran total o parcialmente exentos. Junto con estas exenciones subjetivas, el impuesto sobre sociedades reconoce la existencia de dos exenciones objetivas, es decir, dos tipos de rentas que van a estar exentos en el impuesto sobre sociedades. Estas dos rentas exentas pueden ser cualquiera de los dos siguientes, bien los dividendos o las plusvalías que se obtienen de entidades residentes o no residentes, o las rentas que se obtienen a través de un establecimiento permanente en el extranjero. Estas son las dos rentas que podrán estar exentas. Bien, estas rentas están exentas para corregir problemas de doble imposición. En concreto, vamos a imaginar que nosotros somos una empresa, tenemos una empresa que participa en otra empresa. Esta empresa participada ha generado un beneficio. Ese beneficio tributa en el impuesto sobre sociedades. Si de ese beneficio una parte se distribuye a los accionistas, que somos nosotros cuando recibamos ese dividendo también lo tendremos que declarar en nuestro impuesto sobre sociedades. Es ahí donde se produce la doble imposición y por eso existe esta exención. En España, para corregir esta doble imposición de los dividendos, existen dos sistemas. El sistema de exención, que es el que estamos viendo en este vídeo, y existe un sistema alternativo e incompatible, esto es importante, que es el sistema de las deducciones por doble imposición. Hoy nosotros vamos a ver el sistema de las exenciones. Bien, vamos a comenzar en primer lugar viendo la exención de los dividendos de empresas residentes. Posteriormente ampliaremos el caso a la transmisión de acciones de empresas residentes. Finalmente incluiremos a las no residentes y posteriormente, y ya por último, veremos qué sucede con los establecimientos permanentes en el extranjero. Bien, si nosotros tenemos un dividendo de una entidad residente, que sea residente en España, ese dividendo, como hemos dicho, estará sometido a doble imposición en el impuesto sobre sociedades. Primero, como beneficio de la empresa que está generando ese dividendo, y segundo, nosotros tendremos que declararlo como una renta más dentro de la renta que obtiene la empresa. Esos dividendos se integrarán en nuestra base imponible y volverán a pagar impuestos sobre sociedades. Para corregirlo, una de las dos posibilidades que existe es la aplicación de esta exención por dividendos de entidades residentes. Bien, para poder aplicar esta exención a los dividendos de una entidad residente, se tienen que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. La primera condición es una condición de participación significativa y la segunda va a ser una condición de índole temporal. Vamos a ver qué sucede con la condición de participación significativa. Para que se considere que nuestra empresa posee una participación significativa en la empresa participada, basta con que se cumpla cualquiera de las dos condiciones siguientes. La primera posibilidad sería que el porcentaje que tenemos del capital social de los fondos propios de la entidad participada sea de al menos el 5%. Esta participación se puede tener bien de forma directa o de forma indirecta a través de otras entidades participadas intermedias. Cualquiera de las dos opciones sería válida. En el momento en el que la suma de la participación directa e indirecta supere el 5%, ya cumpliríamos la condición de participación significativa. En la normativa española existe un caso especial que se relaciona con la participación en holdings. Si nosotros somos una empresa que posee participaciones en un holding, ahí se aplicarían reglas distintas y este requisito se convertiría en obligatorio y además con una casuística un poco diferente. La segunda alternativa para poder considerar que nosotros tenemos una participación significativa en una empresa es que el valor de adquisición de estas acciones o participaciones que nosotros tenemos supere los 20 millones de euros. Como vemos, en cualquiera de los dos casos la participación es significativa, bien porque tenemos un porcentaje relevante de la empresa participada, del capital social de la empresa participada, o bien porque en términos cuantitativos absolutos, en términos monetarios, en euros, la participación es muy relevante, más de 20 millones de euros. La segunda condición, como hemos dicho, es una condición de índole temporal y se refiere a que tenemos que tener al menos estas acciones o participaciones durante un año antes de que sea exigible el beneficio que se está distribuyendo. ¿Qué sucede si no se cumple este plazo de un año? Bueno, la normativa española permite que se aplique igualmente esta exención, es decir, que se dé por cumplido este requisito, esta condición de mantenimiento de un año, si existe el compromiso por parte de la empresa de mantener estas acciones, estas participaciones, hasta que se complete el plazo de un año. Son dos condiciones, por tanto, muy fáciles de comprobar: participación significativa y tenencia de al menos un año.
Esta exención, no obstante, no se aplica en dos casos. En el caso de que estos dividendos hayan generado un gasto fiscalmente deducible en la empresa participada, en la empresa que paga el dividendo, esto en el caso de las entidades participadas que son residentes es muy poco probable que suceda porque la normativa española, el propio impuesto sobre sociedades, prohíbe de manera expresa que los dividendos, que la distribución de dividendos genere un gasto fiscalmente deducible, así que en el caso de participaciones en entidades residentes es muy improbable que aparezca. Pero lo que sí que puede aparecernos es el caso de las entidades de inversión colectiva. Las instituciones de inversión colectiva se regulan de una manera ligeramente distinta a lo que es el régimen general y el artículo 52.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece de forma expresa que estas entidades a las que se les aplica el tipo reducido del 1 o 0% no podrán aplicar en ningún caso esta exención por doble imposición. Obviamente con ese tipo tan reducido la doble imposición prácticamente no existe. Bien, ¿qué sucedería si en lugar de recibir dividendos nuestra empresa lo que hace es vender acciones de una entidad residente en España y obtiene una plusvalía? Bien, en ese caso la condición de participación significativa se mantendría igual, pero lo que se reformula, lo que se expresa en unos términos ligeramente distintos, es la condición de mantenimiento en el tiempo. Aquí ya no nos pedirán que mantengamos estas acciones, estas participaciones un año antes de que resulte exigible el beneficio que da lugar al dividendo, sino que lo que nos van a pedir es que mantengamos estas acciones al menos un año antes de la fecha de transmisión. Nosotros, lógicamente, estamos vendiendo acciones, así que la fecha de referencia va a ser la fecha de transmisión. Además, no tendría ningún sentido permitir, en este caso, la posibilidad del compromiso de mantener las acciones hasta que se cumpla el periodo de un año, porque, lógicamente, las acabamos de vender. Por ese motivo, se reformula esta condición temporal. En el caso de la transmisión de acciones, existen tres situaciones en las que esta exención se regula con alguna situación especial y en las que no resultaría de aplicación. Son casos en los que nosotros no vamos a entrar en detalles, como por ejemplo los casos de las entidades patrimoniales, uniones temporales de empresas, la situación en la que aparece la transparencia fiscal internacional o, de nuevo, las instituciones de inversión colectiva que tributan al 1% o al 0% en el impuesto. ¿Qué sucedería si nosotros recibimos dividendos o vendemos acciones de una empresa no residente? Bien, en este caso se aplican tres requisitos para poder declarar estos dividendos o estas plusvalías exentas. El primero de ellos, nos suena, es la condición de participación significativa, que se formularía exactamente igual que en los casos anteriores, o bien una participación superior al 5% o bien un volumen de adquisición de las acciones que supere los 20 millones de euros. Existe una segunda condición que también conocemos, la condición temporal, un año. Y en el caso de las entidades no residentes, de las entidades participadas no residentes, va a aparecer un tercer requisito. Ese tercer requisito se refiere a la condición de tributación efectiva en el extranjero. Es decir, la empresa participada, la empresa sobre la cual nosotros participamos, la que nos da el dividendo o de la que estamos vendiendo sus acciones, es residente en el extranjero. Bien, pues en ese extranjero, en ese país donde es residente esta empresa participada, esa renta, estos dividendos, tienen que estar sometidos a una tributación análoga al impuesto sobre sociedades con un tipo nominal mínimo de al menos el 10%. Bien, este tipo nominal es el tipo que fija la normativa previo a la aplicación de bonificaciones, deducciones o cualquier tipo de exención o forma de no tributación. Es el tipo nominal que tiene el impuesto, no el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades. En el momento en el que nuestra entidad es residente en un país con un tipo nominal superior, por ejemplo el 12%, ya cumpliríamos esta condición. Esta condición se da por satisfecha de forma automática en el momento en el que nuestra entidad no residente, la entidad participada no residente, reside en un país con el que España tenga suscrito un convenio de doble imposición que incluya de forma expresa la cláusula de intercambio de información. En estos casos, aunque el tipo nominal del impuesto sea inferior, se da automáticamente por cumplida la condición de tributación efectiva en el extranjero. Bien, esto es así, salvo que nuestra entidad participada sea residente en un paraíso fiscal. Obviamente, cuando la entidad participada, la entidad que da dividendos en un paraíso fiscal, saltan todas las alarmas en el impuesto sobre sociedades y se anula la posibilidad de aplicar la exención, excepto que estemos hablando de un paraíso fiscal que esté dentro del ámbito de un Estado miembro de la Unión. Hay que pensar, por ejemplo, cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión, en las islas del Canal de la Mancha, por ejemplo. Bien, pues siempre que este paraíso fiscal se encuentre dentro de un Estado miembro de la Unión y que podamos demostrar que esta entidad no residente
se ha constituido y que actúa conforme a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas y que no existe simplemente para tener una menor tributación, en esos casos, aunque estemos hablando de un paraíso fiscal, sí se podría aplicar la exención. En todo caso, esta exención por dividendos y plusvalías obtenidas en el extranjero no se aplicaría nunca siempre que los dividendos hayan generado un gasto fiscalmente deducible en la entidad que distribuye los beneficios, la entidad que nos paga los dividendos. ¿Esto es así por qué motivo? Bueno, porque en este caso no habría doble imposición. Si en el país de origen, en el país de la entidad no residente, los dividendos han sido fiscalmente deducibles, ya no habría tributación en este país de origen. Solamente tendríamos que declarar los dividendos en España, pero no habría doble imposición y por lo tanto no merecería incluirla esta situación dentro de la causa de exención por doble imposición. Por último, insisto, es importante recordar que el régimen de exención por doble imposición internacional para las entidades no residentes es absolutamente incompatible con la aplicación de la deducción por doble imposición internacional. Bien, para terminar, vamos a ver la segunda renta exenta posible relacionada con el extranjero, y que es aquella que tiene que ver como protagonistas a los establecimientos permanentes que nuestra empresa puede tener en el extranjero. Un establecimiento permanente en el extranjero son los almacenes, los locales, las tiendas, las oficinas, los depósitos que nuestra empresa residente en España tiene directamente en un país extranjero en el que opera a través de ese establecimiento permanente. Bien, en este caso, si del establecimiento permanente afluyen rentas positivas a la entidad española, esas rentas se tienen que declarar en el impuesto sobre sociedades y serán objeto de exención por doble imposición. Igual que todas las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la transmisión del propio establecimiento permanente. Vamos a imaginar que nosotros tenemos una oficina en el extranjero y la vendemos. Pues si hay una plusvalía, esa plusvalía también será objeto de exención. O cuando se cesa la actividad del establecimiento permanente, también esas rentas que se deriven del cese de la actividad estarían beneficiándose de este caso de exención. Para ello, para que se pueda aplicar esta exención a las rentas positivas que proceden de los establecimientos permanentes, se tiene que cumplir una única condición, que es la condición de tributación efectiva en el extranjero. Es decir, que en el país extranjero, en el país donde reside, donde permanece, donde está nuestro establecimiento permanente, estas rentas estén gravadas de forma efectiva por un impuesto sobre sociedades análogo al impuesto sobre sociedades español, con un tipo mínimo nominal del 10%. Bien, en el caso de que el establecimiento permanente genere rentas negativas para la empresa española, como regla general hay que decir que estas rentas negativas no se integrarían en la base imponible de la entidad española, de la entidad residente en España. Solamente existe una excepción, que es la que tiene como origen la transmisión del propio establecimiento permanente o el cese de la actividad del establecimiento permanente. Y en este caso, además, este importe se minoraría en el importe que se integraría, el importe negativo que se integra se minoraría en el importe de las rentas positivas o que hayan dado derecho a deducción por doble imposición internacional, porque ya se han beneficiado de un beneficio fiscal previamente. Esta exención para las rentas que provienen de establecimientos permanentes en el extranjero no se aplica en aquel momento en el que el establecimiento permanente resida en un paraíso fiscal, con la excepción que ya hemos visto anteriormente, salvo que este paraíso fiscal se encuentre dentro de un Estado miembro de la Unión para el que podamos acreditar que su constitución y funcionamiento responde a motivos económicos válidos y que, lo mismo que antes hemos dicho, que sea un establecimiento permanente que, aunque esté en un paraíso fiscal, realmente funciona de forma ordinaria. De nuevo, esta exención vuelve a ser incompatible con la deducción por doble imposición internacional. Como veis, son dos rentas exentas por motivos de doble imposición internacional y sus reglas generales a nivel básico, que es lo que nosotros hemos visto, sin entrar en los casos especiales, son muy fáciles. En cualquier caso, ya lo sabéis que para cualquier duda, cualquier aclaración, me lo podéis consultar por correo electrónico o por Teams. Nos vemos en el siguiente vídeo.